Capítulo 8. La evidencia psicológica. ¿Estaba Jesús loco cuando afirmó ser el Hijo de Dios? Cuando un psicólogo o psiquiatra testifica, deberá usar un sombrero en forma de cono, que no sea menos de 2 pies de alto. La superficie del sombrero deberá estar estampada con estrellas y rayos. Además, se le requerirá que use una barba blanca que no sea menor de 18 pulgadas de largo, y deberá enfatizar elementos cruciales de su testimonio apuñalando el aire con una varita. Cada vez que un psicólogo o psiquiatra proporciona testimonio, el alguacil deberá atenuar las luces de la sala del tribunal y dar 2 golpes a un gong chino. Al proponer esta enmienda a los estatutos estatales en 1997, el senador estatal de Nuevo México, Duncan Scott, no dejó dudas sobre su actitud hacia los expertos que testifican que los acusados están locos, y por lo tanto, no son legalmente responsables de sus crímenes. Aparentemente, el cinismo de Scott era compartido por la mayoría de sus colegas. Votaron para aprobar esta propuesta en tono de broma. El chiste llegó hasta la Cámara de Representantes, que finalmente lo bloqueó para que no se convirtiera en ley. Es cierto que hay un trasfondo de escepticismo en los tribunales sobre los psiquiatras y psicólogos que testifican sobre el estado mental de los acusados, su capacidad para cooperar con su abogado en la preparación de su defensa, y si estaban legalmente locos en el momento en que cometieron su crimen. Aún así, la mayoría de los abogados reconocen que los profesionales de la salud mental ofrecen perspectivas importantes para el sistema de justicia penal. Recuerdo un caso en el que una ama de casa de carácter tranquilo estaba acusada de asesinar a su esposo. A primera vista, no parecía diferente de la madre de cualquiera, bien vestida, agradable, bondadosa, luciendo como si acabara de salir de hornear un lote fresco de galletas con chispas de chocolate para los niños del vecindario. Me reí cuando una psicóloga testificó que ella no estaba mentalmente capacitada para ser juzgada. Entonces su abogado la puso en el estrado de los testigos. Al principio, su testimonio era claro, racional y lúcido. Sin embargo, poco a poco se volvió cada vez más y más extraño. Mientras describía, con calma y gran seriedad, cómo había sido agredida por una sucesión de individuos famosos, incluyendo a Dwight Eisenhower y el fantasma de Napoleón. Para cuando terminó, nadie en la sala del tribunal dudaba de que estaba completamente desconectada de la realidad. El juez la internó en una institución mental hasta que estuviera lo suficientemente bien como para enfrentar los cargos en su contra. Las apariencias pueden engañar. Es trabajo del psicólogo mirar más allá de la fachada del acusado y sacar conclusiones sobre su estado mental. Es una ciencia inexacta, lo que significa que pueden ocurrir errores e incluso abusos. Pero, en general, testimonio psicológico proporciona importantes salvaguardias para los acusados. ¿Cómo se relaciona todo esto con Jesús? En el capítulo anterior, el Dr. Ben Witherington III presentó evidencia convincente de que incluso el material más antiguo sobre Jesús mostraba que él afirmaba ser Dios encarnado. Eso naturalmente plantea la cuestión de si Jesús estaba loco cuando hizo esas afirmaciones. En busca de la evaluación de un experto sobre el estado mental de Jesús, conduje a un edificio de oficinas en los suburbios de Chicago para obtener el testimonio de una de las principales autoridades del país en temas psicológicos. La séptima entrevista, Gary Collins, doctor en filosofía, con una maestría en psicología de la Universidad de Toronto y un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Purdue. Collins ha estado estudiando, enseñando y escribiendo sobre el comportamiento humano durante casi medio siglo. Fue profesor de psicología en la Escuela de Divinidad Evangélica Trinity durante 2 décadas, la mayor parte de ese tiempo como presidente de su división de psicología. Un tipo lleno de energía, entusiasmo, Collins es un autor prolífico. Ha escrito casi 150 artículos para revistas y otros periódicos. Fue editor de Christian Counseling Today y editor colaborador del Journal of Psychology and Theology. También ha producido unos asombrosos 45 libros sobre temas relacionados con la psicología, incluyendo La mente magnífica, Shock familiar,
¿Puedes confiar en la psicología? Y el libro de texto clásico, Consejería Cristiana, una guía completa. Además, fue editor general de la serie de 30 volúmenes, Cursos para la Consejería Cristiana, una serie de libros para profesionales de la salud mental. Encontré a Collins en su oficina luminosa, aireada en la Asociación Americana de Consejeros Cristianos, una sociedad de 15,000 miembros, de la cual él era el presidente. Con cabello canoso y gafas con montura plateada, se veía elegante, con un suéter de cuello alto color burdeos, una chaqueta deportiva de espiga y pantalones grises. Lo siento, no hay sombrero puntiagudo, ni barba blanca y larga. Comencé nuestra entrevista señalando por la ventana, donde la nieve caía suavemente sobre los árboles de hoja perenne. A unas pocas millas en esa dirección hay una institución mental estatal, dije. Si fuéramos allí, estoy seguro de que encontraríamos a algunas personas que afirman que son Dios. Diríamos que estaban locos. ¿Jesús dijo que era Dios? ¿Él también estaba loco? Si quieres la respuesta corta, dijo Collins con una risa, es no. Pero insistí, este es un tema legítimo que merece un análisis más profundo. Los expertos dicen que las personas que sufren de psicosis delirante pueden parecer racionales gran parte del tiempo, pero pueden tener creencias grandiosas de que son individuos superiores. Algunos incluso pueden atraer seguidores que creen que son genios. Quizás eso fue lo que le pasó a Jesús, sugerí. Bueno, es cierto que las personas con dificultades psicológicas a menudo afirman ser alguien que no son, respondió Collins, mientras entrelazaba sus manos detrás de la cabeza. A veces afirman ser el mismo Jesús, o presidente de los Estados Unidos, o alguien más famoso, como Lee Strobel, bromeó. Sin embargo, continuó, los psicólogos no solo se fijan en lo que una persona dice. Ellos van mucho más allá de eso. Ellos observarán las emociones de una persona, porque los individuos perturbados a menudo muestran una depresión inapropiada, o pueden estar vehementemente enojados, o quizás están atormentados por la ansiedad. Pero mira a Jesús. Él nunca mostró emociones inapropiadas. Por ejemplo, lloró en la muerte de su amigo Lázaro. Eso es natural para una persona emocionalmente sana. Ciertamente se enojó en ocasiones, afirmé. Sí, lo hizo, pero era un tipo de enojo saludable hacia las personas que se aprovechaban de los oprimidos, llenándose los bolsillos en el templo. No estaba simplemente molesto de manera irracional porque alguien lo estaba fastidiando. Esta fue una reacción justa contra la injusticia y el trato flagrante a las personas. Otras personas engañadas tendrán percepciones erróneas, añadió. Ellos piensan que la gente los está mirando o tratando de atraparlos cuando en realidad no es así. Están desconectados de la realidad. Ellos interpretan las acciones de otras personas y lo acusan de hacer cosas que nunca tienen la intención de hacer. De nuevo, vemos esto en Jesús. Él estaba claramente en contacto con la realidad. No estaba paranoico, aunque entendía con razón que había algunos peligros muy reales a su alrededor. O las personas con dificultades psicológicas pueden tener trastornos del pensamiento. No pueden mantener conversaciones lógicas. Saltarían a conclusiones erróneas. Son irracionales. ¿No vemos esto en Jesús? Habló de manera clara, poderosa y elocuente. Era brillante, y tenía unas ideas absolutamente asombrosas sobre la naturaleza humana. Otro signo de trastornos mentales es el comportamiento inadecuado, como vestirse de manera extraña, o no poder relacionarse socialmente con los demás. El comportamiento de Jesús estaba bastante en línea con lo que se esperaría y tenía relaciones profundas y duraderas con una amplia variedad de personas de diferentes ámbitos de la vida. Hizo una pausa, aunque sentí que aún no había terminado. Lo animé a continuar preguntándole, ¿qué más observas sobre él? Collins miró por la ventana el hermoso y pacífico paisaje cubierto de nieve. Cuando reanudó, era como si estuviera recordando a un viejo amigo. Él era amoroso, pero no dejó que su compasión lo inmovilizara. No tenía un ego inflado, a pesar de que a menudo estaba rodeado de multitudes que lo adoraban. Mantuvo el equilibrio a pesar de un estilo de vida a menudo exigente. Siempre sabía lo que estaba haciendo,
y hacia dónde iba. Se preocupaba profundamente por las personas, incluidas las mujeres y los niños, que no eran considerados importantes en ese entonces. Él podía aceptar a las personas, sin simplemente hacer la vista gorda a su pecado. Él respondía a las personas según en qué punto estaban y lo que necesitaban de manera única. Entonces, doctor, ¿cuál es su diagnóstico?, le pregunté. En general, simplemente no veo signos de que Jesús estuviera sufriendo de alguna enfermedad mental conocida, concluyó, añadiendo con una sonrisa. Él estaba mucho más saludable que cualquier otra persona que conozco, incluido yo. Cierto, al mirar hacia atrás a través de la historia, no vemos signos obvios de delirio en Jesús. Pero ¿qué pasa con las personas que interactuaban directamente con él? ¿Qué vieron desde su punto de vista mucho más cercano? Algunas personas que estaban en la escena en el primer siglo estarían en desacuerdo vehemente contigo, le señalé a Collins. Ellos concluyeron que Jesús estaba loco. Juan 10, versículo 20, nos dice que muchos judíos pensaban que estaba poseído por un demonio y que estaba loco. Esas son palabras fuertes. Sí, pero eso difícilmente es un diagnóstico de un profesional de salud mental capacitado, contraatacó Collins. Mira qué provocó esas palabras. La enseñanza conmovedora y profunda de Jesús sobre ser el buen pastor. Estaban reaccionando porque sus afirmaciones sobre sí mismo estaban tan lejos de su comprensión de la norma, no porque Jesús estuviera realmente desequilibrado mentalmente, y nota que sus comentarios fueron inmediatamente desafiados por otros, que dijeron en el versículo 21, estas no son las palabras de un hombre poseído por un demonio. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Por qué es eso significativo?, pregunté. Porque Jesús no solo estaba haciendo afirmaciones extravagantes sobre sí mismo, Él los respaldaba con actos milagrosos de compasión, como sanar a los ciegos. Verás, si yo dijera que soy el presidente de los Estados Unidos, eso sería una locura. Me mirarías y no verías ninguno de los atributos de la oficina del presidente. No me vería como el presidente. La gente no aceptaría mi autoridad como presidente. No, habría agentes del servicio secreto protegiéndome. Pero si el verdadero presidente dijera que es el presidente, eso no sería una locura porque él es el presidente, y habría mucha evidencia que lo confirmara. De manera análoga, Jesús no solo afirmó ser Dios, Él lo respaldó con asombrosas hazañas de sanación, con impresionantes demostraciones de poder sobre la naturaleza, con enseñanzas trascendentes y sin precedentes, con percepciones divinas sobre las personas, y, en última instancia, con su propia resurrección de entre los muertos, que absolutamente nadie más ha podido duplicar. Así que, cuando Jesús afirmó ser Dios, no era una locura. ¿Era la verdad? Sin embargo, el llamado de Collins a los milagros de Jesús abrió la puerta a otras objeciones. Algunas personas han intentado desacreditar estos milagros que supuestamente ayudan a autenticar la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Dije, sacando un libro de mi maletín, le leí las palabras del escéptico Charles Templeton. Muchas enfermedades, entonces y ahora, eran psicosomáticas y podían curarse, cuando cambiaba la percepción del que sufre. Así como hoy en día un placebo recetado por un médico en quien el paciente tiene fe puede provocar una aparente cura. En tiempos antiguos, la fe en el sanador podía hacer desaparecer los síntomas adversos. Con cada éxito, la reputación del sanador crecería y sus poderes, como consecuencia, se volverían más eficaces. Esto, exigí, explica los milagros que supuestamente respaldan la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. La reacción de Collins me sorprendió. No tendría mucha discrepancia con lo que escribió Templeton, respondió Collins. ¿No lo harías? No realmente. Podría ser que Jesús a veces sanara por sugestión. No tengo problema con eso. A veces las personas pueden tener una enfermedad inducida psicológicamente. Y si encuentran un nuevo propósito para vivir, una nueva dirección, ya no necesitan la enfermedad. El efecto placebo. Si piensas que te vas a sentir mejor, a menudo realmente te sientes mejor. Ese es un hecho médico bien establecido. Y cuando la gente se acercaba a Jesús, creían que Él podía sanarlos.
así que lo hizo. Pero el hecho es que, independientemente de cómo lo hizo, Jesús lo sanó. Por supuesto, añadió rápidamente, eso no explica todas las sanaciones de Jesús. A menudo, una sanación psicosomática toma tiempo. Las sanaciones de Jesús fueron espontáneas. Muchas veces, las personas que son sanadas psicológicamente ven regresar sus síntomas unos días después. Pero no tenemos ninguna evidencia de esto. Y Jesús sanó condiciones como la ceguera de toda la vida y la lepra, para las cuales una explicación psicosomática no es muy probable. Además de eso, trajo a la gente de vuelta de entre los muertos. Y la muerte no es un estado inducido psicológicamente. Además, tienes todos sus milagros de la naturaleza, como calmar el mar, convertir agua en vino, desafían las respuestas naturalistas. Bueno, tal vez. Sin embargo, la mención de Collins sobre el milagro de convertir agua en vino trajo a colación otra posible explicación de las asombrosas hazañas de Jesús. ¿Alguna vez has visto a un hipnotista en el escenario darle agua a alguien que ha puesto en trance y luego sugerirle que estaba bebiendo vino? Se relamen los labios, se sienten alegres, empiezan a sentirse intoxicados, como si estuvieran bebiendo un Bordeaux barato. El autor británico Ian Wilson ha planteado la pregunta de si esta es la forma en que Jesús convenció a los invitados de la boda en Caná de que transformó jarras de agua en la mejor bebida fermentada. De hecho, Wilson discute la posibilidad de que Jesús pudiera haber sido un maestro hipnotista, lo que podría explicar los supuestos aspectos sobrenaturales de su vida. Por ejemplo, la hipnosis podría explicar sus exorcismos, su transfiguración, durante la cual 3 de sus seguidores vieron su rostro brillar y su vestimenta resplandecer tan blanca como la luz, e incluso sus sanaciones. Como evidencia, Wilson cita el ejemplo moderno de un chico de 16 años cuya grave enfermedad de la piel fue sanada, inexplicablemente a través de la sugestión hipnótica. Quizás Lázaro no fue realmente traído de vuelta de entre los muertos. No podría haber estado en un trance parecido a la muerte que fue inducido por la hipnosis. En cuanto a la resurrección, Jesús podría haber condicionado efectivamente a los discípulos para que alucinaran sus apariciones en respuesta a ciertas señales preestablecidas, como la ruptura del pan, durante un periodo determinado después de su muerte, especuló Wilson. Esto incluso explicaría la enigmática referencia en los Evangelios a la incapacidad de Jesús para realizar muchos milagros en su ciudad natal de Nazaret. Dijo Wilson, Jesús fracasó precisamente donde, como hipnotista, más esperaríamos que fracasara, entre aquellos que mejor lo conocían, aquellos que lo habían visto crecer como un niño ordinario. En gran medida, la tasa de éxito de cualquier hipnotista depende del asombro y el misterio que lo rodean, y estos factores esenciales habrían estado completamente ausentes en la ciudad natal de Jesús. Tienes que admitir, le dije a Collins, que esta es una forma bastante interesante de intentar explicar los milagros de Jesús. Había una expresión de incredulidad en su rostro. Este tipo tiene mucha más fe en la hipnosis de la que yo tengo, exclamó. Aunque es un argumento ingenioso, simplemente no aguanta un análisis. Está lleno de agujeros, uno por uno. Collins comenzó a enumerarlos. Primero, está el problema de un montón de personas siendo hipnotizadas. No todos son igualmente susceptibles. Los hipnotistas de escenario hablarán en un tono de voz suave y tranquilizador al público, y estarán atentos a las personas que parezcan estar respondiendo, y luego elegirán a estas personas como sus voluntarios, porque son fácilmente susceptibles a la hipnosis. En un grupo grande, muchas personas son resistentes. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, había 5,000 testigos. ¿Cómo pudo haber hipnotizado a todos ellos? En segundo lugar, la hipnosis generalmente no funciona en personas que son escépticas y dudosas. Entonces, ¿cómo hipnotizó Jesús a su hermano Santiago, que dudaba de él pero luego vio al Cristo resucitado? ¿Cómo hipnotizó a Saulo de Tarso, el oponente del cristianismo, que ni siquiera había conocido a Jesús hasta que lo vio después de su resurrección? ¿Cómo hipnotizó a Tomás, que era tan escéptico,
No creería en la resurrección hasta que metiera sus dedos en los agujeros de los clavos en las manos de Jesús. En tercer lugar, en lo que respecta a la resurrección, la hipnosis no explicaría la tumba vacía. Me lancé. Supongo que alguien podría afirmar que los discípulos habían sido hipnotizados para imaginar que la tumba estaba vacía, ofrecí. Incluso si eso fuera posible, respondió Collins, Jesús ciertamente no podría haber hipnotizado a los fariseos y a las autoridades romanas, y ellos habrían estado encantados de mostrar su cuerpo si hubiera permanecido en la tumba. El hecho de que no lo hicieran nos dice que la tumba estaba realmente vacía. Cuarto, era el milagro de convertir agua en vino. Jesús nunca se dirigió a los invitados de la boda. Ni siquiera les sugirió a los sirvientes que el agua se había convertido en vino. Él simplemente les dijo que llevaran un poco de agua al maestro de la fiesta. Él es quien lo probó, y dijo que era vino, sin ninguna sugerencia previa. Quinto, curación de la piel de la que habla Wilson no fue espontánea, ¿verdad? De hecho, dije, el British Medical Journal dice que pasaron 5 días después de que comenzó la hipnosis, para que la piel reptiliana, llamada ictiosis, se cayera del brazo izquierdo del adolescente, y varios días más para que la piel pareciera normal. La tasa de éxito de la hipnosis para tratar otras partes de su cuerpo durante un periodo de varias semanas fue del al 95%. Compara eso, dijo Collins, con Jesús sanando a 10 leprosos en Lucas 17. Fueron sanados instantáneamente, y 100%. Eso no se puede explicar simplemente por la hipnosis. Y tampoco lo es la sanación de un hombre con una mano marchita en Marcos 3. Incluso si la gente estuviera en un trance y simplemente pensara que su mano había sido sanada, eventualmente habrían descubierto la verdad. La hipnosis no dura mucho tiempo. Y finalmente, los evangelios registran todo tipo de detalles sobre lo que Jesús dijo e hizo, pero nunca una sola vez lo retratan diciendo o haciendo algo que sugiera que estaba hipnotizando a la gente. ¿Podría seguir? ¿Seguir? Me reí. Te dije que era una explicación interesante. No dije que fuera convincente, dije. Sin embargo, se están escribiendo libros para promover este tipo de ideas. Me parece increíble, respondió Collins, cómo la gente se aferra a cualquier cosa, para tratar de refutar los milagros de Jesús. Antes de que termináramos nuestra entrevista, quería aprovechar la experiencia psicológica de Collins en un área más que a los escépticos les resulta problemática. Jesús era un exorcista, observé. Habló con demonios y los echó fuera de las personas que supuestamente los poseían. Pero, ¿es realmente racional creer que los espíritus malignos son responsables de algunas enfermedades y comportamientos extraños? Collins no se sintió perturbado por la pregunta. Desde mis creencias teológicas, acepto que los demonios existen, respondió. Vivimos en una sociedad en la que muchas personas creen en ángeles, saben que hay fuerzas espirituales ahí afuera, y no es muy difícil concluir que algunas podrían ser malignas. Donde ves a Dios trabajando, a veces esas fuerzas están más activas, y eso es probablemente lo que estaba sucediendo en la época de Jesús. Noté que Collins se había referido a sus creencias teológicas y no a su experiencia clínica. ¿Has visto como psicólogo alguna vez evidencia clara de lo demoníaco?, pregunté. No personalmente. Pero entonces no he pasado toda mi carrera en entornos clínicos, dijo. Mis amigos en el trabajo clínico han dicho que a veces han visto esto, y no son personas que tiendan a ver un demonio detrás de cada problema. Tienden a ser escépticos. El psiquiatra M. Scott Peck escribió un poco sobre este tipo de cosas en su libro Gente de la Mentira. Señalé que Ian Wilson, al sugerir que Jesús pudo haber usado la hipnosis para curar a personas que solo creían que estaban poseídas, dijo despectivamente que ninguna persona real explicaría un estado de posesión como el trabajo de verdaderos demonios. Hasta cierto punto, encuentras lo que te propones encontrar, dijo Collins en respuesta. Las personas que niegan la existencia de lo sobrenatural encontrarán de alguna manera, por más descabellada que sea, una forma de explicar una situación aparte de lo demoníaco. Seguirán dando medicación, seguirán drogando a la persona, pero él o ella no mejora. Hay casos que no responden al tratamiento médico o psiquiátrico normal. Podrían
¿Realmente haber sido los exorcismos de Jesús sanaciones psicosomáticas? Pregunto. Sí, en algunos casos, pero de nuevo, tienes que mirar todo el contexto. ¿Qué pasa con el hombre que estaba poseído, y Jesús envió a los demonios a los cerdos, y los cerdos se lanzaron por el acantilado? ¿Qué está pasando si esa fue una situación psicosomática? Creo que Jesús realmente expulsó demonios, y creo que algunas personas lo hacen hoy en día. Al mismo tiempo, no deberíamos apresurarnos a saltar a una conclusión demoníaca cuando nos enfrentamos a un problema obstinado. Como dijo C.S. Lewis lo expresó así. Hay dos errores iguales y opuestos en los que podemos caer respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer y sentir un interés excesivo y poco saludable en ellos. Ellos mismos están igualmente complacidos con ambos errores. ¿Sabes, Gary? Esa idea podría funcionar en la Asociación Americana de Consejeros Cristianos. Pero, ¿los psicólogos seculares considerarían racional creer en lo demoníaco? Pregunté. Pensé que Collins podría ofenderse por la pregunta, que sonó más condescendiente de lo que había pretendido. Pero no lo hizo. Es interesante cómo están cambiando las cosas, reflexionó. Nuestra sociedad hoy en día está atrapada en la espiritualidad. Es un término que puede significar casi cualquier cosa, pero reconoce lo sobrenatural. Es muy interesante lo que los psicólogos están creyendo estos días. Algunos están en cosas místicas orientales. Algunos hablan sobre el poder de los chamanes para influir en la vida de las personas, mientras que, hace 25 años, la sugerencia de actividad demoníaca habría sido desestimada de inmediato. Muchos psicólogos están comenzando a reconocer que tal vez hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que nuestras filosofías pueden explicar. Collins y yo nos habíamos desviado un poco del punto original de nuestra entrevista. Mientras pensaba en nuestra conversación mientras conducía a casa, volví al tema central que me había llevado a él. Jesús afirmó ser Dios. Nadie está sugiriendo que él fuera intencionalmente engañoso. Y ahora Collins ha concluido, basándose en 35 años de experiencia psicológica, que no estaba mentalmente impedido. Sin embargo, eso me dejó con una nueva pregunta. ¿Cumplió Jesús con los atributos de Dios? Después de todo, es una cosa afirmar la divinidad. Es algo muy diferente encarnar las características que hacen a Dios, Dios. En un semáforo, saqué un cuaderno de mi maletín y anoté una nota para mí mismo. Localiza al fiscal Carson. Sabía que quería hablar con uno de los teólogos más destacados del país sobre el siguiente asunto. Mientras tanto, mi conversación con Gary Collins me llevó a pasar tiempo esa noche, releyendo cuidadosamente los discursos de Jesús. No pude detectar signos de demencia, delirios o paranoia. Por el contrario, me conmovió una vez más su profunda sabiduría, sus sorprendentes percepciones, su elocuencia poética y su profunda compasión. El historiador Philip Schaff lo dijo mejor de lo que yo puedo. Es un intelecto así, claro, como el cielo, refrescante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, completamente sano y vigoroso, siempre listo y siempre sereno, propenso a una ilusión radical y muy seria sobre su propio carácter y misión. Imaginación absurda.